El origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio del 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Bueno, mi nombre es Luis y voy a ser el que esté dando esta conferencia sobre la relevancia de los peritajes de credibilidad. No sé por aquí si estamos abogados, psicólogos, jueces, magistrados, no sé qué perfil tenemos por aquí hoy. Bueno, intentaré que se ajuste a todos los públicos. Entonces, si os parece, vamos dando inicio. La idea de hoy es tratar de poner en duda o quizás reflexionar más bien sobre un tipo de conclusiones que nos encontramos habitualmente cuando los psicólogos hacemos evaluaciones de credibilidad, que es la que veis en pantalla, ¿no? Habiendo considerado el testimonio del menor que se ha realizado en prueba preconcebida o entrevista única y tras aplicar las técnicas de análisis del testimonio, consideramos el testimonio de la menor como creíble o como probablemente creíble o como poco creíble, ¿no? Esta es una conclusión a la que llegamos habitualmente los psicólogos. Mi idea en esta horita que tenemos hoy aquí es plantear un poco dudas acerca de la validez de este tipo de conclusiones, si realmente tiene sentido plantearlas así, si lo estamos haciendo bien, si hay otras maneras, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco, para mí es una conferencia un poquito de reflexión. Me gustaría empezar tratando de que la pericial de credibilidad viene derivada de la psicología del testimonio, ¿vale? En psicología tenemos diferentes áreas, como puede ser la psicología clínica, la psicología deportiva, la psicología social, y una de ellas es la psicología del testimonio. ¿Qué es la psicología del testimonio? La psicología del testimonio
se basa en aplicar los conocimientos de psicología cognitiva, es decir, de memoria, de atención, de percepción, todos los conocimientos que sabemos desde el laboratorio, desde la psicología experimental, a estudiar las pruebas testificales. Entonces, este área de especialización es la que se ha denominado psicología del testimonio. En líneas generales, la psicología del testimonio abarca 4 áreas. Una sería la detección de la mentira, otra sería las confesiones falsas, otra la identificación de personas, sobre todo lo que es en rueda de reconocimiento, y la cuarta, la credibilidad del testimonio, que es por lo que estamos aquí hoy. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué hablamos de psicología del testimonio? ¿Por qué valoramos el testimonio de un menor? Bueno, en los casos de abuso sexual infantil, lo que suele ocurrir es que es intrafamiliar, que habitualmente no hay otros testigos, y lo que puede ser más importante quizás en este caso es que no suele haber unas secuelas físicas, no hay un daño. Por lo tanto, lo único que nos queda es el testimonio del menor. Si hubiese daño físico o si hubiese quizás ADN, entonces simplemente no tiene sentido hacer una pericial de psicología del testimonio. A mí me han llegado casos donde se me solicita valorar la credibilidad de un menor cuando en la propia documental judicial tenemos fotografías y tenemos vídeos. Bien, entonces lo único que estamos haciendo ahí es poner en duda lo que el menor diga. Es revictimizar a ese niño, haciéndolo contar otra vez, ¿no? Pero es que las pruebas ya están ahí, las evidencias ya las tenemos esos vídeos y esas fotografías. Entonces, por supuesto, ahí nosotros no tenemos cabida. Una pericial de testimonio tiene sentido cuando la declaración del menor es el único medio de prueba. Bien, y entonces aquí vamos a entrar en la definición de credibilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de credibilidad? ¿Qué entiende una persona de la calle por credibilidad? ¿Qué entiende un jurista por credibilidad? ¿Y qué entiende un psicólogo por credibilidad? ¿Y por qué es importante hablar de estos tres conceptos? Ahora lo vamos a ver. Si nosotros preguntamos a cualquiera de la calle qué significa que un testimonio sea creíble, lo más probable es que nos diga o no lo sé, o bien, pues que me lo creo, el yo sí te creo, o el yo no te creo. ¿Qué significa que yo sí te creo? Yo sí te creo significa que, que me fío de lo que me estás contando, que creo que no me estás mintiendo, que me estás diciendo la verdad. Bien, eso sería desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico, por lo menos aquí en España, pero me consta que allá en México y Latinoamérica también, hay diferentes criterios. Aquí en España tenemos tres. La incredibilidad subjetiva, la corroboración y un tercero que ahora mismo, que no haya motivos espurios para mentir y persistencia en la incriminación. Es decir, si la persona con el paso del tiempo sigue incriminando a la misma persona, al acusado, si no tiene motivos para mentir o si se le considera una persona que no tiene una psicopatología que le lleve a mentir, entonces en ese caso estaríamos hablando de que el testimonio, en ese caso, es creíble. Bien. Y luego, desde el punto de vista psicológico, que es el que nosotros valoramos, no tiene nada que ver con ninguna de estas dos concepciones. Es un concepto completamente diferente. Para nosotros, la credibilidad es la evaluación subjetiva de la exactitud de las declaraciones. Entonces aquí tendríamos que hablar o tendríamos que especificar dos conceptos. Primero, ¿qué significa exactitud? Segundo, ¿qué significa subjetiva? Bien, exactitud significa
significa que corresponde con la realidad. Un relato que corresponde con la realidad, con lo que ha pasado. Nosotros ahora vamos a entrar en eso, distinguimos entre la verdad y la realidad. Sí. Un ejemplo sería, si una persona, tenemos dos personas, ¿no? La típica imagen que hay un 6 en medio, entonces una persona lo ve desde un lado y la otra persona lo ve desde el otro. Y entonces uno dice, esto es un 6 y el otro dice, esto es un 9. Bien, ahí los dos tienen razón, los dos están diciendo su verdad. La realidad es otra. La realidad es que lo que está pasando es que hay una figura dibujada en el suelo y cada uno lo está viendo desde un punto de vista. Entonces, una cosa es la verdad, que es nuestra creencia, nuestro recuerdo de cómo han pasado las cosas. Y otra cosa es la realidad, que es lo que realmente ha ocurrido y qué es lo que interesa al operador jurídico, que es al que estamos intentando asesorar con nuestra pericia. Y luego está el concepto de subjetivo. En este caso, subjetivo no significa que el profesional esté valorando lo que le dé la gana, que es un poco lo que significa subjetivo, ¿no? Que cada uno tiene su opinión y ya está. No. El concepto de subjetivo viene porque, como hemos dicho antes, nosotros valoramos desde la memoria. Y el problema que tenemos con la memoria es que la única manera de valorar si un recuerdo corresponde con la realidad o hasta qué punto es si tenemos evidencia externa, es si tenemos un vídeo, una fotografía. De lo contrario, lo que podemos hacer es valorar los diferentes factores de influencia que pueden estar afectando un recuerdo. Eso es lo que significa subjetivo. Que no tenemos una herramienta para comprobar directamente esa correspondencia entre el recuerdo de la persona y lo que pasó. Bien, entonces, primer concepto, ¿qué es la credibilidad y qué es la veracidad? ¿Qué significa decir la verdad? Bueno, pues podríamos decir que decir la verdad es lo opuesto a la mentira. Bien, mentir sería aportar información que sé que es falsa. Por lo tanto, decir la verdad significa aportar información que para mí es verdadera. Ahora bien, ¿siempre que aportamos información falsa estamos mintiendo? ¿Miente un alumno cuando se equivoca en un examen? Sería absurdo plantear eso, ¿no? Si le preguntamos a un alumno una pregunta sobre filosofía y la contesta mal, lo que pensamos es que se ha equivocado o que no recuerda bien el temario. Sería absurdo pensar, no, bueno, es que el alumno se sabe el temario, pero me está mintiendo, ¿no? Entonces, verdad significa contar lo que yo creo, lo que yo estoy convencido. Pero mi verdad, ¿no? Eso que el alumno escribe en el examen puede ser incorrecto. Y entonces esto es la exactitud. Si lo que yo cuento es correcto, será exacto. Importante aquí es que a día de hoy no tenemos forma de medir si una persona miente, ¿no? Por ejemplo, las técnicas como el scan o la técnica BAI no dan resultado. El polígrafo, bueno, pues el polígrafo lo que mide son cosas diferentes a la mentira, ¿no? Son reacciones fisiológicas. Que luego hemos decidido que sudar tiene que ver con la mentira, pero realmente no tiene por qué, porque uno puede sudar porque esté nervioso. De hecho, no hay más que pensar, ¿no? Imagínense una persona inocente que está siendo acusada de homicidio y que se está enfrentando al polígrafo. ¿Esa persona se va a poner nerviosa o no se va a poner nerviosa? Evidentemente se va a poner nerviosa. Por lo tanto, sudará,
hablará más rápido, titubeará, se le dilatará la pupila. Evidentemente ocurrirán ese tipo de reacciones fisiológicas. Pero eso no quiere decir que esa persona esté mintiendo. Entonces, a nosotros lo que realmente nos interesa es la credibilidad. Es decir, esta persona, lo que nos está contando, corresponde con la realidad. Es decir, ¿es exacto su testimonio? Aquí lo que tenemos que pensar es que, dado que no existen detectores de mentira, nos interesa pensar que el testigo o la víctima está siendo honesto. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer objetivamente la realidad? Que es lo que comentábamos antes. Simplemente con evidencia externa, con vídeos, con fotografías. De no tenerla, lo que podemos hacer es una valoración subjetiva, una estimación. En ese sentido, tenemos que pensar que cuando nosotros declaramos, lo que estamos haciendo es hablar de un evento que ya ha pasado. Y esto es un informe de memoria. Entonces, ¿cómo funciona la memoria? Es lo que nos tenemos que preguntar. La idea común, que lo podemos ver incluso en diferentes profesionales de la psicología, mucho impacto de la psicología clínica, mucho impacto del psicoanálisis. Esta idea ha pasado hacia, ¿no?, hacia la sociedad y lo vemos en películas, lo vemos en libros. Y la idea, ¿no?, popular es que la memoria funciona como una cámara de vídeo. Que lo que yo recuerdo, ¿no?, como que le doy al play y lo que recuerdo es lo que pasó. Bueno, realmente lo que sabemos es que la memoria no funciona así. La memoria es un proceso extremadamente complejo donde, de hecho, todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Tenemos modelos de memoria y comprendemos sistemas de memoria que los conocemos por los fallos, los conocemos por la gente que tiene algún tipo de Alzheimer o algún tipo de enfermedad. Pero la memoria es un sistema muy complejo. Y realmente parece que lo que nosotros recordamos no son imágenes o no son hechos, son interpretaciones. Tenemos fragmentos o trozos de ese evento que vamos a recordar y que al momento de recordar, digamos, lo construimos. Nuestro recuerdo es una construcción. No le doy al play y veo lo que pasó. No, no, no. Desde los conocimientos que tengo ahora, en el día de hoy, recuerdo aquella interpretación de lo que yo codifiqué en su día. Es un proceso que tiene tres fases. Un proceso de codificación, un proceso de intervalo temporal, el tiempo que pasa, y un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación es el momento en el que yo estoy recordando. Ahora bien, en el momento en el que yo estoy recordando, estoy codificando otra vez. He vuelto al principio. Sería una recodificación. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que yo estoy recordando, estoy añadiendo información nueva. No hay más que pensar que si la memoria funcionase como una cámara de vídeo, en las comidas familiares no habría discusiones sobre qué pasó aquel día o quién estaba o quién no estaba. En ese sentido, encontramos, cuando recordamos, dos tipos de errores. Por un lado, los fallos de omisión, que sería el olvido. Por otro lado, los fallos de comisión. Los fallos de comisión supone que, además de olvidar información, distorsionamos y añadimos detalles. Y esto es un proceso natural de la memoria. Con el paso del tiempo, esperamos que un recuerdo se olvide información y que otra, que es más bien periférica, que no es la esencia del recuerdo, se distorsione. Que pongamos a personas que no estaban, que
el que me realizó los tocamientos a lo mejor no fue mi tío, sino fue mi otro tío, por ejemplo. Ese tipo de distorsiones pueden ser normales en función del paso del tiempo y de cómo haya transcurrido toda la historia temporal. Entonces, desde el primer momento, para la exactitud de un recuerdo, influye, por ejemplo, la atención que yo haya prestado a determinados detalles, lo que yo haya podido percibir y lo que no, el pensamiento que tenía yo en la cabeza en ese momento, ¿sí? Pongamos un atraco con una pistola o con un cuchillo. Nuestra atención involuntariamente va al cuchillo, que es aquello que nos está amenazando. Entonces, si a nosotros nos preguntan una descripción de ese que nos ha agredido, difícilmente vamos a poder dar detalles correctos sobre esa cara. Podremos dar detalles y podremos tener un recuerdo, por supuesto, pero eso no significa que esos detalles y que ese recuerdo sea exacto, es decir, que sea correcto. Volviendo a que la memoria realmente es un proceso de interpretación, nos encontramos con uno de los principios de la memoria, ¿no? Que es el principio de codificación específica. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos un problema y es ¿no? esos recuerdos que pasan cuando somos niños y luego los recuperamos de mayores. Bien, un niño de 2, 3 años, 4 años no tiene no le da a las cosas un significado sexual. De hecho, lo que es habitual en el abuso sexual infantil es que los episodios se escondan ¿no? en eventos como de juego o de higiene. Entonces, ese niño está codificando esa información como una conducta de juego o de higiene. No la está codificando con una información sexual, simple y llanamente porque no la tiene, no tiene ese conocimiento. Igual que nosotros ahora, yo no hablo chino, no puedo codificar nada de esto en idioma chino. Es simplemente imposible. Entonces, de mayores puede ocurrir que un abuso sexual infantil que fue codificado como de higiene, de mayores pase desapercibido porque fue codificado como una conducta de higiene. Cuando lo recuerdo como una conducta de higiene. Si yo esa conducta de higiene ahora la recuerdo como una conducta sexual, hay que ver qué está pasando ahí y por qué la recuerdo como una conducta sexual y hasta qué punto puede ser exacto eso. Hasta qué punto puede ser real. Sí. Entonces, en todo ese proceso de memoria transcurren muchísimos factores de influencia, que no nos vamos a meter en esto ahora porque no tenemos tiempo, que lo que van haciendo es alterando el recuerdo, de forma que cada vez que recordamos, el recuerdo va cambiando y se va distorsionando. En líneas generales, hablamos de dos sistemas de memoria, la memoria semántica y la memoria episódica. ¿Qué es cada uno de ellos y por qué vamos a hablar de esto? Bien, la memoria semántica no es más que el conocimiento que tenemos sobre el mundo. Sabemos hacer cosas, ¿no? Y tenemos el caso de este hombre que no recuerdo cómo se llama ahora. JK, me parece que era, si no recuerdo mal. Ese hombre sufre un accidente de moto y a partir de ese momento deja de poder recordar cosas. Solo recuerda cosas anteriores a ese suceso. Pero lo interesante es que solo recuerda desde la memoria semántica. Por ejemplo, al preguntarle a ese hombre cuál era el peor día de su vida, él te diría, bueno, el día que se murió mi padre. Ahora bien, si nos ponemos a explorar un poco más, no es capaz de dar ningún detalle sobre el día en el que se murió su padre. Él sabe que se murió su padre, pero no tiene un recuerdo episódico sobre el día en que se murió su padre. Eso sería la memoria episódica. La memoria episódica es ese sistema de memoria que nos permite recordar sucesos o episodios en los que estamos nosotros y tenemos un anclaje espaciotemporal.
Por ejemplo, yo la semana pasada cogí el coche y me fui a Madrid y recuerdo cómo en ese trayecto tuve un accidente de coche. Yo puedo saber que hace 3 meses estuve en Madrid. O yo puedo saber que hace 3 años me fui de viaje a Italia. Pero resulta que me he ido de viaje a Italia todos los años. Entonces simplemente es conocimiento semántico. Es conocimiento que yo sé que me he ido de viaje, pero a lo mejor no lo recuerdo. No consigo recordar episodios espaciotemporalmente. Y ojo, porque esto no tiene nada que ver con visualizar el recuerdo en la cabeza. Que algunas técnicas que utilizamos con los niños es que intenten visualizar o que te cuenten la historia como una película. Bueno, no todos tenemos capacidad de generar imágenes visuales. Yo, por ejemplo, cierro los ojos y yo no veo nada. Yo no veo mis recuerdos, ¿no? Este es el ojo interior que se llama. Yo no lo tengo. Pero eso no quita que yo no tenga memoria episódica. ¿Sí? Entonces, memoria semántica sería el conocimiento que tenemos sobre el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante? Pues nos acercamos, llamamos al servicio, viene, nos atiende, nos sienta en una mesa, nos pregunta qué queremos de beber, nos trae la carta, pedimos, nos trae la comida, comemos, pagamos. Ese esquema es memoria semántica. Yo no tengo que recordar ningún día en concreto para poder decirlo. Y la memoria episódica sería, pues, al restaurante que fui antes de ayer. ¿Y qué pasó? Pues que es que en ese restaurante casualmente no había que llamar al camarero, sino que era de comida rápida, entonces tenías que ir a unas máquinas, pedir la comida, que yo me pedí determinada hamburguesa, y luego ya fui y me atendió una chica que llevaba una gorra gris y era rubia y era muy agradable. Eso, que lo estoy situando espaciotemporalmente, eso es memoria episódica. El problema es que influyen la una y la otra. Y es que mi recuerdo episódico, posiblemente el de antes de ayer no, pero posiblemente un recuerdo episódico de hace 2 o 3 meses, sí que está influenciado por el conocimiento que yo tengo sobre el mundo. ¿Sí? Fijaos que yo puedo tener un recuerdo de, pues eso, de una comida en concreto, en un restaurante. Y ahí mi esquema sobre cómo es un día en un restaurante afectará a mi recuerdo episódico. Sí o sí. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué nos interesa valorar cuando valoramos un testimonio? Lo que nos interesa es la memoria episódica. Lo que me interesa es que ese niño me diga lo que le pasó ese día en concreto. El problema que tenemos es que los recuerdos episódicos están distorsionados de alguna manera, tanto por la información previa, desde que pasó ese suceso, hasta la información post-suceso. Esto es decir que, pongamos que un niño ha sufrido así a la edad de 14 años o 15 años. Y resulta que ese niño ya tiene conocimientos previos sexuales. Pues porque visiona pornografía, porque ya ha mantenido muchas relaciones sexuales desde los 11 o los 12 años. En ese sentido, tenemos que valorar con mucho cuidado qué información previa tiene a haber sufrido eso. Y en todo caso, habrá que valorar si realmente nosotros podemos hacer una valoración psicológica o no. Luego tenemos el caso de un niño de, pongamos, 4 o 5 años, que no tiene por qué tener información previa acerca de sexo, o lo que tenga puede ser muy escaso. Y entonces resulta que, bueno, pues empieza a ser preguntado en múltiples ocasiones y se le va dando información de manera inconsciente, ¿no? Entonces puede que el niño, cuando tiene 4 o 5 años, nos cuenta una cosa y cuando tiene 7 u 8, que es cuando se le toma declaración en prueba preconstituida o en entrevista única, nos cuenta otra. Pero no nos cuenta otra, bueno, sí, nos cuenta otra completamente diferente. Porque lo que primero fue unos tocamientos,
digamos, si le hemos influido, si hemos contaminado su relato, a lo mejor luego nos estará contando relaciones sexuales orales e incluso penetraciones que en un momento dado no hubo y que debido a la información que se le ha ido introduciendo, el niño ha ido cambiando su relato. Ojo, que ella cambiando su relato implica que también ha cambiado su recuerdo. Es decir, el niño está recordando esas penetraciones o ese sexo oral. La cuestión es que no nos está mintiendo. No es una cuestión de veracidad, es una cuestión de credibilidad. Ese niño nos está contando su verdad, lo que él recuerda. El problema es, si hemos estado contaminando todo ese recuerdo durante 2 o 3 años, ¿cómo podemos saber qué es exacto y qué no lo es? Porque a lo mejor en un primer momento sí que hubo masturbaciones, como el niño dijo. Incluso a lo mejor puede que hubo sexo oral. Incluso a lo mejor puede que hubiese penetraciones. Y que en su día no los hubiese dicho, aunque es raro porque duele. Pero bueno. El problema es que en el momento en el que nosotros intervenimos de una manera sugestiva o directiva o con coacciones o haciendo que el niño cuente la historia 20, 30, 40, 50 veces, ese relato ya está contaminado. Y eso quiere decir que está influyendo la información post-suceso, que lo tenéis ahí abajo en verde. Y si ese recuerdo está distorsionado, ya no tenemos manera de valorar qué es lo que está distorsionado o no. Aquello primero que dijo posiblemente sea correcto y hubiera masturbaciones. Todo lo demás quizás no lo podemos saber. Fíjense que esto tenemos que verlo dentro de cada caso en concreto. Yo aquí estoy planteando una generalidad, ¿no? Y que es absurdo, ¿no? Pensar que todos los casos son así, ni muchísimo menos. Esto hay que valorar cada caso. Pero bueno, es un caso que se puede dar. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en nuestro peritaje de credibilidad? Lo primero que tenemos que pensar es que es científico, que no vale con dar nuestra opinión. Porque dos profesionales en la materia pueden tener dos opiniones distintas. Y la opinión de un psicólogo no tiene por qué valer más o menos que la opinión de otro psicólogo. Podemos ir al currículum y entonces... No, es que dos psicólogos con un currículum exactamente igual pueden tener dos opiniones completamente diferentes. Entonces lo que necesitamos de nuestro peritaje de credibilidad es que sea científico. Que sea científico supone dos cosas. Por un lado, el contraste de hipótesis, que esto tiene que ser básico en cualquier informe pericial. Y esto no es plantear hipótesis. Esto es plantearlas y contrastarlas. Contrastarlas es decir, con la información que tenemos, podemos descartarla o no. Eso es hacer un contraste de hipótesis. ¿Podemos descartar que el menor se haya inventado esta historia? Pues sí, lo podemos descartar porque el menor no tiene ningún conocimiento sexual. Punto y final. Eso es un contraste de hipótesis. Un contraste de hipótesis no es decir, bueno, pues a ver si el niño miente, o a ver si tiene un recuerdo falso, o a ver si tiene sintomatología y a ver qué pasa. No. Nosotros tenemos que hablar de contraste de hipótesis porque nuestra pericial es científica. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es fundamentar todas nuestras decisiones y conclusiones en evidencia científica previa. Es decir, yo no vengo aquí a contar que es que se generan falsos recuerdos. No, bueno, es que tenemos experimentos de laboratorio y experimentos en condiciones reales donde los niños generan falsos recuerdos con una facilidad asombrosa bajo determinadas circunstancias. Entonces, si en este caso se dan estas circunstancias, pues a lo mejor la hipótesis de un falso recuerdo no la podemos descartar, porque ya tenemos evidencia científica y lo ponemos, y ponemos los artículos 4, 5, 6 de evidencia científica, los que sean, que demuestran que esto puede estar ocurriendo. Porque, por lo menos desde mi punto de vista, nuestra labor es informar, es asesorar,
al juzgador. Nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros no vamos a poner penas a nadie. Nosotros solo vamos a informar. Y tenemos que informar desde la ciencia. Porque la opinión es completamente subjetiva. Y en un caso donde el que va a juzgar es el juzgador, pues vale más la opinión del juzgador que la opinión de un psicólogo, quizás. Porque es él quien va a tomar una decisión. Entonces nosotros lo que tenemos que aportar es evidencia. Y las preguntas que intentamos contestar es, ¿pertenece la declaración a episodios vividos? ¿O puede este niño estar diciendo esto sin haberlo vivido? Estas dos preguntas son en las que ronda toda nuestra pericial del testimonio y sobre el contraste de hipótesis que tenemos que hacer. En ese sentido, las hipótesis que en líneas generales se han planteado es, primero, si el relato se corresponde con una experiencia vivida. Segundo, que el relato no corresponde con una experiencia vivida. De forma que en nuestro informe llegaremos a la idea de que el relato puede corresponder a una experiencia vivida siempre y cuando descartemos que no corresponde. ¿Qué tenemos que valorar? La hipótesis de incapacidad, la hipótesis de la mentira y la hipótesis de el error no intencional. La hipótesis de la incapacidad lo que valora es, bueno, hasta qué punto el menor tiene capacidad para declarar, o si la declaración se ha tomado en base a sus capacidades, ¿no? Es un error pensar que todos los menores son iguales. Hay menores con más memoria, con mejor memoria episódica. Hay menores con menos memoria episódica. Cualquiera que vaya a una escuela de 3, 4, 5, 6, 7 años verá que cada niño es un mundo. Y tenemos niños que dicen ayer y ayer es ayer. Y tenemos niños que dicen ayer y ayer fue hace 3 meses. Entonces, esa valoración de las capacidades cognitivas o de la capacidad para declarar se puede hacer previamente. Yo no quiero decir aquí, ni muchísimo menos, no quiero que se malinterprete, que es que hay niños que tienen capacidad para declarar y niños que no. No. Yo lo que planteo es, hay que valorar las capacidades de cada niño para adecuar la toma de declaración, es decir, esa entrevista en entrevista única, a las capacidades de ese niño. Y además, para luego poder valorar bien su declaración. Si tenemos un niño que habitualmente él dice ayer y ayer fue hace 2 semanas, pues eso lo tendremos que tener en cuenta. Si no valoramos eso y creemos que el niño dice ayer y se refiere a ayer, cuando en realidad en su día a día eso no es así, le estamos desprotegiendo. Entonces, si eso está bien hecho, perfecto. Tenemos que valorar que el niño no esté mintiendo. ¿Sí? Que no tenga capacidad para mentir. Si el niño tiene capacidad para mentir, pues bueno, habrá que valorar otras cosas. Pero en líneas generales, si tiene capacidad para mentir, la credibilidad no siempre se puede aplicar o habrá que ver otras cosas. Y luego hay que valorar hasta qué punto la declaración del niño, digo niño, de niños hasta 18, a lo mejor una persona con 16 años ya no es un niño, es un chaval, pero bueno, me estoy refiriendo a todo ello. Hay que valorar si su testimonio no es que sea una mentira, sino que puede ser un recuerdo distorsionado o una falsa memoria. Ese niño que con el paso del tiempo ha generado un falso recuerdo. Entonces, ¿hemos descartado un falso recuerdo? Sí. ¿Hemos descartado una distorsión del recuerdo? Bueno, de elementos centrales, sí. Hay distorsiones, es inevitable que un recuerdo se distorsione, pero hay cuestiones que no son relevantes para la acusación. Entonces, hemos descartado que las cuestiones relevantes para la declaración estén distorsionadas. Hemos descartado que el niño esté mintiendo, que la declaración venga de una mentira. Y hemos descartado que, bueno,
Hemos visto que hemos valorado las capacidades del menor y que nos hemos adecuado a sus capacidades. Entonces, de ser así, de haber descartado todo, nos quedamos con que el relato muy probablemente corresponda con la experiencia. Pero si no hacemos este descarte de hipótesis, no estamos valorando nada. La técnica habitual, ¿me ha vuelto a ir? No, maestro, sigue con nosotros, pero ya no se visualiza su pantalla. Ah, vale, ahora sí se volverá. Es que oigo pitido y eso creo que es cuando me voy. Vale. ¿Se ve mi pantalla? No, en este momento no. No sé si, bueno, ¿No? entiendo que hemos tenido algunos problemas técnicos. No sé si quiera que reprogramemos la conferencia o concluir el día de hoy. No, no, la vuelvo a compartir si es un momento nada más. Ah, ok, Ya queda perfecto. poquito. Ya está. Ya en nada deberían estar viéndola otra vez. Ya se está visualizando. Perfecto. Entonces, el SVA es la técnica habitual para valorar las declaraciones, ¿no? Y lo habitual es pensar que el SVA consiste en tomar declaración al menor, pasar el CBCA, que es un listado de criterios, y pasar el listado de validez, que no es un listado de criterios, pero que muchas veces se pasa como tal. En realidad, el SVA es de Steller y Konken. En realidad, Konken ya en el 2004 dijo, esto está bien, pero esto está incompleto. Realmente lo que tenemos que hacer es primero analizar el expediente. Una vez analizado el expediente, debemos plantear hipótesis del origen de la declaración, de una mentira, de un falso de recuerdo, de un recuerdo distorsionado, de un aprendizaje. Hay todas las hipótesis que se nos vengan a la cabeza. Una vez tenemos estas hipótesis, debemos valorar qué método de evaluación utilizar. Evaluamos las capacidades del testigo, ¿sí? Bueno, si decidimos utilizar el SVA. Las capacidades del testigo, la sugestionabilidad, su tendencia a fabular, cómo habla, cómo se refiere con los términos espaciales, con los términos temporales, todo esto. A partir de ahí tomamos declaración. Una declaración libre, libre de sugestiones. Y con esa declaración ya aplicamos el CBCA. Ay, perdón. Aplicado el CBCA, aplicamos el listado de validez. Una vez hemos aplicado ya el SVA, evaluamos cómo ha evolucionado la declaración con el paso del tiempo. ¿La evolución corresponde a un recuerdo genuino o corresponde a un recuerdo más bien influenciado? Y a partir de aquí ya hacemos el contraste de hipótesis. Estas hipótesis que tomamos al principio, en el segundo punto, las contrastamos. Es decir, las descartamos. Las que podamos descartar y las que no, pues no las descartamos. Esto es realmente el SVA. Lo de abajo. Lo de arriba está incompleto. El SVA es un método, una metodología para contrastar hipótesis. Esto es lo que es. En 1989, cuando se planteó, sí que se dijo que, bueno, pues que hay que valorar si es más o menos creíble, digamos en un continuo, donde puede ser indeterminado, probablemente creíble o creíble. Pero ya en el 91, es decir, año y medio después, ya se dijo que no, que no, el SVA no tiene que ser así. Esto dijeron Raskin y Esplin. Pero es que Heinz Hofe en el 2000 lo reiteró y dijo que el SVA valía para una de las hipótesis, que es para valorar la hipótesis de la mentira. Pero es que Konken en el 2004 lo vuelve a reiterar. Pero es que Konken y colaboradores en el 2015 lo vuelven a reiterar. Es que Steller y Volbert en el 2014 plantean que, bueno, que el SVA está muy bien, pero el SVA no permite discriminar entre una falsa memoria y un recuerdo genuino. Entonces tenemos que tener muy claro que el SVA es un proceso de contraste de hipótesis y que si no tenemos hipótesis quizás no lo estemos aplicando. Pero es que es más, es que hay unos requisitos muy específicos en los que se puede aplicar el SVA. Tenemos que tener en cuenta la edad. Veréis, la memoria episódica hasta los 6 años más o menos no está del todo desarrollada. A partir de los 3, 4 años se empieza a desarrollar. Entonces habrá menores que a los 5 ya la tengan desarrollada, pero otros hasta los 6 no. Pero es que también tenemos que tener en cuenta, bueno, los voy a sacar todos, que
no podremos aplicar el SVA si el niño, o por lo menos tendremos que valorarlo muy mucho su aplicación, si el menor tiene conocimiento previo sexuales y tiene experiencias previas. El SVA no es aplicable en esos casos. Entonces, menores con 14, 15, 16 años que llevan visualizando pornografía media vida y que llevan manteniendo relaciones sexuales 4 o 5 años, pues habrá que ver el caso. Pero normalmente no es aplicable el SVA y hay que valorar otro tipo, hay que emplear otro tipo de técnicas. Si ha pasado demasiado tiempo desde el suceso hasta que se toma la declaración, entonces el SVA tampoco es aplicable. Pero es que si además en ese paso del tiempo el niño ha, digamos, contado el suceso en múltiples ocasiones, entonces el SVA tampoco es aplicable. Y no es aplicable porque a las conclusiones a las que llegue posiblemente sean inválidas. Y que sea inválida significa que puede estar dando una información errónea. Y ahora, una cosa súper importante antes de aplicar el SVA, y esto lo sabemos desde hace ya bastantes años, es que antes de aplicar el SVA, el CBCA, que forma parte del SVA, hay que descartar que se haya producido una falsa memoria. ¿Por qué? Porque el CBCA no es capaz de discriminar entre una falsa memoria y un recuerdo genuino. Entonces podemos estar teniendo unos resultados que favorezcan la credibilidad, pero realmente estamos cayendo en una falsa memoria. Entonces, podemos estar dotando un relato como creíble cuando en realidad es una falsa memoria. Y con esto ya acabamos. 4 ideas para llevarnos a casa. El concepto de credibilidad es súper complejo y su valoración es subjetiva. Que sea subjetiva, lo que hemos dicho antes, viene porque forma parte de un proceso, de un informe de memoria, y la única manera de valorar objetivamente la memoria es con fotografías o vídeos. Eso es lo que significa subjetivo. Que en cualquier informe pericial es imprescindible el contraste de hipótesis. Pero es que esto lo sabemos desde los inicios del SVA, porque el SVA es un proceso de contraste de hipótesis, es lo que es. Igual que un test de inteligencia sirve para valorar la inteligencia y no la personalidad, pues el SVA sirve para contrastar hipótesis determinadas. Debemos ser extremadamente rigurosos con los requisitos de aplicación. ¿Sí? Igual que determinados test de inteligencia se tienen que aplicar a partir de los 18 años o solo de 12 a 16 porque están construidos para ello, el SVA igual. Es muy limitado su uso. Tenemos otras herramientas para valorar el origen del recuerdo que no es el SVA, como por ejemplo el HELT. Y sobre todo necesitamos constante formación y rigurosidad y literatura científica en la que basar nuestros informes y nuestras conclusiones, porque al fin y al cabo ese es el sentido de nuestro peritaje, ¿no? Informar, asesorar al juzgador a partir del conocimiento científico. Y pues eso sería todo por hoy. Seguro que tienen dudas. Ya voy a dejar de compartir la pantalla, a menos que quieran que vaya a algún momento dado a una diapositiva, que en ese caso, bueno, ya la puedo mover acá y ya está. Seguro que habrá habido dudas o cuestiones de debate. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Ha sido bastante interesante tenerlo el día de hoy aquí. Justo me gustaría saber, aparte de nuestros asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden prender su micrófono o escribir en el chat y yo se la leeré al maestro. Vamos a dar unos minutos para esto. Buenas tardes allá en España, maestro. Mi nombre es Leticia Guerra, yo soy perita en psicología aquí en México. He estado trabajando estos temas precisamente de la credibilidad del testimonio y bueno, toda la información que comentó el día de hoy me es muy útil, pero me surge una duda con respecto a lo último que comentaba usted referente al SVA.
Si no es aplicable para todos los casos por los puntos que usted manifestaba hace unos momentos, ¿existen otras técnicas que se pudieran utilizar para evaluar esa credibilidad del testimonio? Vale, perdón. Me acabo de volver a conectar porque se me ha ido el wifi. Creo que me estaban preguntando por otras técnicas para valorar la credibilidad. Sí, maestro. Bueno, le comentaba que yo soy perito en México y precisamente me surgió esta duda que si no es aplicable el SVA para todos los casos, ¿qué otras técnicas podríamos utilizar? Sí, a ver, el SVA, bien, yo en mi día a día lo que utilizo es el HELP. Eso voy a escribir por aquí, el HELP. Entonces, el HELP valora diferentes cuestiones, entre ellas aplica el SVA, pero aplica el SVA cuando es posible para descartar la hipótesis de la mentira, ¿sí? Porque dado que el SVA no permite discernir entre una falsa memoria y un recuerdo genuino, el SVA tiene sentido aplicarlo para descartar la hipótesis de la mentira. O para tratar de trabajar esa hipótesis, más bien. Porque ya decimos que no tenemos, no tenemos detectores de mentira. El SVA es más bien un detector de verdades, por decirlo muy entrecomilladamente, ¿sí? Entonces, el HELP yo es lo que propongo. ¿Por qué? Porque tiene un proceso muy exhaustivo para estudiar si ese recuerdo o esa declaración puede provenir de un recuerdo falso o no. Entonces, lo primero sería descartar eso. ¿Esta declaración puede deberse a una falsa memoria? ¿Puede el niño estar recordando esto que me está contando y que realmente no haya pasado? Eso es lo primero que hay que descartar. ¿O hasta qué punto? Es decir, puede ser que realmente aquello que me contó hace 6 años sea correcto y que hoy lo mantenga. Ahora bien, ¿qué ha pasado durante estos 6 años desde que hizo esa primera revelación hasta que le estamos tomando declaración? ¿Qué ha pasado? ¿Ha estado yendo a terapia? ¿Cuántas veces lo ha recordado? ¿Qué conocimientos sexuales tiene ahora? No, bueno, claro, es que él solo hablaba de masturbaciones y ahora habla de sexo oral y de penetración. Bueno, ya, claro, pero lo ha experimentado él en todos estos años, ha tenido oportunidad de conocer ese tipo de información o no. Por eso es tan importante, tan importante, tan importante realizar la entrevista única o prueba constituida cuanto antes, para evitar todo eso. Entonces, yo sí recomiendo el HELP. En todo caso, que sigue siendo un procedimiento, sigue siendo, ¿no? Es un protocolo, es una metodología para llevar a cabo ese contraste de hipótesis. Muchas gracias, maestro. Y bueno, una pregunta más. En caso de no tener contacto con la víctima y únicamente contar con la declaración por escrita de la víctima, ¿se pueden aplicar estas técnicas? Si tenemos, a ver, no hace falta entrevistarte, digamos, tú con la víctima para poder hacer la valoración. Muchas veces son otros profesionales los que toman esa evaluación en prueba preconstituida y es otro profesional el que realiza el peritaje, ¿sí? No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy valorando es el testimonio. No estoy valorando la entrevista o yo no estoy evaluando cómo el menor ha interactuado conmigo. No. Yo estoy valorando el testimonio. Lo que sí es importante y es fundamental es que la entrevista esté transcrita, que sea tal cual, y tener tanto la información del menor como la información del entrevistador. Porque si el entrevistador está introduciendo preguntas sugestivas, está introduciendo información engañosa, o sea, información falsa, eso se llama, vaya. Si ha repetido, por ejemplo, lo típico de que le preguntamos a un menor si le pasó algo y dice que no. Y dice que no la primera vez, y le volvemos a preguntar, y le volvemos a preguntar, y le volvemos a preguntar, y a la quinta vez dice que sí. ¿Qué está pasando ahí?
ese sí puede deberse a la insistencia del entrevistador. Y es que hay evidencia científica sobre eso. Entonces, por eso es muy importante tener la entrevista completamente transcrita, todo, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, uno de los criterios del CBCA que es que cuente la información con idas y venidas, de manera no estructurada. Bien, si desde el principio el entrevistador le dice cuéntelo de principio a fin, pues a lo mejor lo va a contar de principio a fin y no lo va a contar de manera desestructurada. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo recomiendo tener la grabación y la transcripción, siempre. Gracias. Y por último, estas técnicas pueden ser aplicables para otro tipo de delitos, por ejemplo, violencia familiar, homicidio, o únicamente es para abuso sexual. En principio, no, todavía no. Ok. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Leticia, por tu participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Maestro, nos gustaría que nos comentara un poco sobre todo el tema de lo que va a participar. Les comento, ahorita hablaremos un poco de la información del diplomado que vamos a impartir de Psicología del Testimonio y Credibilidad de la Información. Afortunadamente contamos con la participación del maestro. Nos gustaría que nos cuente un poco el módulo que nos va a dar, ¿no? Que es el de neurociencia cognitiva. Sí, vamos a hablar y vamos a profundizar un poco en cómo funciona la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Un poco lo que ya lo hemos ido dando unas pinceladas hoy aquí. Pero ¿qué es memoria? Si realmente, ¿no? Nos solemos quejar de que tenemos mala memoria. Bueno, ¿realmente tenemos mala memoria o no? ¿Deberíamos acordarnos de muchas cosas o de pocas? Hablaremos de los sistemas de memoria, de los tipos de memoria, hablaremos del olvido, hablaremos de la generación de falsos recuerdos. O sea, un poco mi módulo se centra en eso, en modelos de memoria, en el funcionamiento, en cómo influye, ¿no? La emoción, el contexto, en el recuerdo, cómo influye el paso del tiempo. Y luego todo eso, digamos, es la base de ¿no? lo que venimos diciendo de la psicología del testimonio. Entonces, a partir de ahí, temo que otros profesionales, bueno, pues irán ajustándose un poco a ese conocimiento que es más bien básico para poder profundizar luego en lo que es la psicología del testimonio, más como tal. Muchísimas gracias. Voy a dar un poco de información, los últimos minutos ya para dejarles ir a descansar en este sábado. Bueno, como les comento, vamos a dar el diplomado titulado Psicología del Testimonio y Credibilidad de la Información. Este diplomado atiende a la necesidad del sistema de justicia a realizar periciales en materia de testimonio que cada vez se está solicitando más. Vamos a trabajar, revisar sobre todo técnicas forenses para la obtención, la estructuración y la defensa de los peritajes en materia de testimonio. Y vamos a tener diversos módulos. Como les comenté, el maestro va a ser uno de nuestros ponentes en el módulo de neurociencia cognitiva. Y también nuestro módulo final es la defensa del peritaje en materia de testimonio. Tenemos ponentes muy buenos a nivel nacional e internacional como el maestro, también el reconocido doctor Antonio Manzanero, que es uno de los reconocidos en el área de psicología del testimonio. Y bueno, referente a las modalidades del diplomado, creo que tiene muchas bondades en el sentido de que ustedes van a tener acceso a la plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana. Ustedes se podrán acomodar a la manera de ingresar y hacer estos avances cuando ustedes quieran. Van a tener todos los materiales a la mano y adicional van a tener algunas sesiones sincrónicas de 3 horas los sábados. Entonces van a tener la oportunidad de revisar todos los materiales, de sacar todas las dudas que tengan y cuando se encuentren con los ponentes de manera sincrónica, poder resolver todas las dudas, aprovechar todo el conocimiento que tenemos de ellos. Este diplomado va a tener las fechas del 20 de julio al 21 de diciembre. Son 120 horas. Al finalizar se les va a entregar su diploma de manera a su domicilio en paquetería. Y bueno, va a constar de un pago de inscripción general para todos, pero también habrá pagos diferenciados si son estudiantes, si son afiliados, depende de dónde se encuentren. Si son profesionales, por ejemplo, la compañera
que estaba preguntando, ella menciona que trabaja en México. Leticia, me parece que eras, y en este caso va a tener un precio diferente al hecho de ser funcionario. Entonces, pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es 5617 29 66 11, y podremos ayudarles a resolver las dudas del precio, algunas dudas particulares que tengan para saber a qué costo pueden ustedes acceder y sobre todo ayudarles a realizar el proceso de inscripción. Estamos próximos a iniciar, entonces esperemos sus mensajitos, estaremos abiertos todo el tiempo. Maestro, fue un placer tenerlo el día de hoy con nosotros, y si ya no tienen alguna duda o un comentario, solamente me gustaría agradecer su participación y su asistencia el día de hoy, y estaremos en contacto. Esperemos que el diplomado les interese y se puedan formar con nosotros. Que tengan un excelente sábado. Pues muchas gracias a ti, Cintia, y a todos vosotros por estar aquí un sábado escuchando todas estas cuestiones que son un poco intensas. Bueno, esperemos que les funcione. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. El origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASI. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos.